Buenas noches, mi nombre es Tatiana Milena Salvador Forero, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta ocasión, este video es dirigido al docente Jairo Díaz, con quien estoy viendo la materia de publicaciones seriadas periódicas 2. En esta ocasión, quisiera hablar un poco de las publicaciones seriadas, sus definiciones, sus elementos, llegar a buenas conclusiones para qué nos sirve esta materia, que realmente en el momento en que seamos profesionales va a ser de vital importancia a la hora de reconocer el tema de catalogar, el tema de los registros bibliográficos, el tema de conocer índices, todo para que en el momento de que seamos ya profesionales podamos entender un poquito más de la organización y todo este entorno como tal de las publicaciones. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Hice una presentación. En esta presentación empiezo, obviamente, por el título, publicaciones periódicas seriadas. Bueno, empezamos con la definición. Me apoyé mucho en los videos tutoriales del docente, los cuales me sirvieron muchísimo, puesto que gracias a ellos eh, tuve una percepción un poco más a profundidad de lo que es el tema de las publicaciones periódicas. Entonces, empezando porque la definición es la siguiente. Son aquellas que editan en partes sucesivas, que usualmente tienen unas designaciones ya sean numéricas y cronológicas y pretenden aparecer indefinidamente. Estas publicaciones seriadas incluyen revistas, pueden ser revistas a nivel de periodismo de espectáculo, revistas científicas, revistas de ventas, pueden ser también. Periódicos, bueno, periódicos como siempre lo hemos sabido, los periódicos son una memoria histórica. En los periódicos podemos encontrar un sinnúmero de información, ya sea a nivel de conocimiento como también a nivel de espectáculo, política, deporte. Los anuarios, los boletines, memorias y además las actas de instituciones, entregas y devoluciones, ya sea a nivel de la información que vamos a llevar, ya sea, digamos, por ejemplo, una revista. Entonces, esa acta que genera el yo plasmar qué información tiene esa revista, ese periódico, a la hora de entregarla y a la hora de devolverla. Si en dado caso yo estoy trabajando en alguna institución como puede ser una biblioteca pública. Las series monográficas, aquí ya podemos hablar de libros académicos, científicos, como por ejemplo estos libros que van más enfocados al conocimiento de la ciencia pura, algo científico. Por ejemplo, podemos hablar de las ediciones de National Geographic cuando hablaba del cosmos y esto de la ciencia más allá de lo que podemos ver en nuestro espacio-tiempo. Libros académicos, como pueden ser estos libros de matemáticas, ortografía o digamos pueden ser como inglés. Bueno, prosiguiendo. Voy a hablar de las características. Las características de estas publicaciones periódicas son determinantes y esenciales, ya que tienen partes que la componen. Cuando se habla de partes, hablamos de los fascículos o entregas que se aparecen cada determinado tiempo, ya que tienen un título común que aparece igual en todos sus fascículos o entregas que conforman la colección de la publicación. Tenemos una numeración progresiva. Al tener una serie de fascículos,
aparecen sucesivamente unas numeraciones, por ejemplo, el volumen y el número. Entonces, podemos hablar del título El Cosmos, un ejemplo, Cosmos, volumen 1. Entonces, el volumen 1 puede ser la creación del universo o la creación de la Tierra, según como lo vea la ciencia, ¿cierto? Entonces sería volumen 1, número 1, ¿sí? Ya cuando ya se habla en ese mismo, eh, pueden haber varios volúmenes, entonces podría ser volumen 2, numeral 1. Y ese es diverso realmente. También podemos hablar de una periodicidad, es decir, el tiempo en el que esta revista o este periódico, ¿cierto? Este boletín se va a publicar. Entonces, este puede publicarse diariamente, semanalmente, bimensualmente. Cuando hablamos de algo bimensual, hablamos de dos veces al mes, como cuando uno quiere una suscripción de Revista Semana, una suscripción del periódico El Tiempo, ¿cierto? Entonces uno escoge el plan que mejor le convenga para recibir su periódico o su revista diariamente, semanalmente o bimensualmente. Esto ya depende del gusto de la persona al solicitar esta suscripción. Vamos a hablar de la continuidad, ¿cierto? Existe una determinada frecuencia en la que aparece la publicación, ¿cierto? Cuando aparece varias veces la publicación, podemos decir que es una publicación regular, ¿cierto? Pero si en lo contrario no existe una periodicidad, se denominará irregular, ¿sí? Hay veces hacen unas publicaciones con un cierto límite. Entonces, digamos con el ejemplo de la revista Cosmos. Ellos pueden hacer unas publicaciones en un determinado tiempo, ¿cierto? Entonces, hicieron el volumen 1, número 1, pero entonces dijeron, vamos a demorarnos 2 meses para volver a lanzar el otro volumen, ¿cierto? Entonces ahí eso es lo que llamamos que es irregular, ¿cierto? En cambio, si todo ya crean como tal los volúmenes, hasta podemos decir volumen 8, numeral tal, podemos decir que es regular, porque ellos lanzaron y publicaron todos los volúmenes y no los están publicando unos, el primero lo publican y siguen con los demás, pero en determinados tiempos. Entonces, digamos que cuando son regulares, pues uno puede darle una continuidad a un tema que le gusta, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los periódicos, podemos hablar, periódicos El Tiempo. Si yo tengo una suscripción, esta sería de una continuidad regular, porque siempre se va a estar actualizando la noticia. Hay colaboraciones diversas. Participan varios autores de una o varias especialidades. Su contenido. Su contenido puede ser general, así como lo estaba mencionando anteriormente, puede ser un contenido a nivel general como político, un contenido político general, o puede tratar temas especializados dedicados a la ciencia, National Geographic, Discovery Channel a lanzar sus boletines o sus revistas netamente científicas, ¿cierto? Esto tiene un esquema definido, entonces ellos dicen, defino que esto va a ser a nivel ciencia o a nivel espectáculo o a nivel político. Hay un título invariable, un nombre específico en el cual se va a conocer la publicación. Sigo con el ejemplo de la National Geographic Cosmos. Entonces, sabemos que quien es el que publica es National Geographic, pero su título invariable sería Cosmos, ¿cierto? Que es el que me hace conocer a mí, pues, de qué es qué publicación sacaría en este caso National Geographic. Entonces, yo ya sé que si es Cosmos, pues ya sé que voy fijo a pedirme esa publicación. Yo quiero mi revista de National Geographic, pero la del Cosmos. De lo anterior se puede concluir, las publicaciones seriadas
Deben cumplir con unas características comunes y simples como lo son un título, una designación numérica, la cual corresponde a cada una de sus partes, una periodicidad, es decir, cada cuánto se publica, y una designación cronológica que constituya un orden. Voy a hablar de los tipos de publicaciones seriadas. Existen varios tipos con una categoría de publicación seriada. Entonces, como lo estábamos hablando anteriormente, el periódico, la revista, las revistas especializadas, es decir, a ámbito de algún conocimiento, las monografías, otros tipos de publicaciones que pueden ser actas, anuales, anuarios, boletines, memorias y los índices. ¿Es una publicación seriada de carácter informativo? Un periódico, ¿cierto? Porque contiene una periodicidad. Entonces, lo que decía anteriormente, puede ser semanal, diaria o mensual, ¿cierto? Estas presentan una información general y de conocimiento de hechos o sucesos que ocurren en una región o en un país, ¿cierto? El periódico nos da a conocer absolutamente todo lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Ya puede ser a nivel, como lo digo, global, o pueden ser periódicos nacionales. Entonces, digamos, el tiempo el tiempo a mí me puede dar noticias, tal vez de otros países o de otras cosas que estén pasando a nivel del mundo, ¿sí? Em, Hay periódicos un poquito más nacionales, por ejemplo, el periódico Cubo, digamos, el periódico Cubo es más a nivel de una información, podríamos decir, a manera de espectáculo. ¿M? No tiene nada que ver con lo político, sino es más a manera de espectáculo. Ah, Publimetro es un tipo de periódico que está más allegado a una parte de espectáculo, pero una parte más a nivel de contar hechos, acontecimientos, pero a nivel ya nacional, como tal, nacional, solamente Colombia. Hay periódicos, sí, que contienen una información científica, entonces nos hablan más de actividades intelectuales o artísticas, cuando ya nos involucramos más en lo científico, la ciencia, como les comentaba anteriormente, o a nivel artística. También hoy en día es muy importante entender el arte, entonces también nos da un espacio dentro de su publicación a nivel artístico. Y pues su principal función es constituir una memoria histórica, ¿cierto? Ya hoy en día, pues son muy pocas personas las que suscriben un periódico para que les llegue a sus casas de manera física, puesto que genera pues bastantes, por decirlo así, eh, vagamente lo digo, eh, acumulación de papel, ¿cierto? Entonces, por temas de medio ambiente, eh, los dueños de estas publicaciones, de estos periódicos, tuvieron que dar unas alternativas que fueran más amigables con el medio ambiente, con el tiempo de las personas, porque también, pues, digamos que es un tiempo que le genera a una persona que, digamos, tenga que trabajar, estudiar y demás, leer el periódico de manera física. Entonces, ya, por ejemplo, El Tiempo saca sus plataformas digitales y ya uno puede ingresar a sus plataformas digitales, crear exactamente la misma suscripción y puede ya relacionarse más a fondo, pero de manera digital, por medio del celular, por medio de una tablet, por medio de un PC, en los tiempos, en los tiempos que uno pues considere hacerlo. Entonces, obviamente eso abrió las puertas a que en algún punto el periódico estaba dejando de ser eh, interesante, porque nadie ya quería hacer suscripción, la mayoría de las personas, pues, digamos que no tenían esa cultura de leer, de estar ahí metidos en esta cultura, porque en algún momento anteriormente era una cultura leer el periódico. Entonces, se vieron pues obligados a tomar la decisión de hacerlo por plataformas digitales para las nuevas generaciones y demás.
La revista, hay cientos y cientos y cientos de editores y todos vienen con un diferente un enfoque de tratamiento temático muy variado. Entonces, como lo pueden observar en la imagen, tenemos revistas científicas como por ejemplo National Geographic, ¿cierto? De viajes, de cocina, de muebles, revistas de belleza, ¿cierto? Entonces, ellas también constituyen una memoria, ya que nos dan una investigación retrospectiva, ¿cierto? Y generan una evolución del conocimiento, sea cual fuese el tema o el enfoque que el editor plasma en esta revista, sigue siendo una evolución del conocimiento, ¿cierto? Todo lo que nosotros leamos, cual fuese el tema que hayamos escogido, nos genera un conocimiento. Bueno, tipos de revista, como ya lo estaba diciendo anteriormente, de interés general, revistas especializadas, las monografías. Se recatalogan como publicación seriada cuando hay clara evidencia de continuidad. Entonces, si en las monografías tengo continuidad, puedo decir que es una publicación seriada, pero si no las tiene, de lo contrario, no es una publicación seriada. De lo anterior se puede concluir. De aclarar además que en las revistas y periódicos existen algunas denominaciones como lo son actas, memorias, boletines, avances. Son nombres comunes para designar otras clases de publicaciones seriadas, como lo estábamos hablando de las actas en las instituciones. Esto se ve más en instituciones de bibliotecas públicas, ¿cierto? Manejan actas cuando reciben las publicaciones, cuando las entregan y demás. Elementos distintivos, ¿sí? Son aquellas publicaciones que pueden o no estar impresas y se editan en fascículos o volúmenes sucesivos, numéricos o indicadores cronológicos y aparecen indefinidamente sin importar cuál sea su periodicidad, como lo son revistas, periódicos, series de informes, series de actas, series de conferencias, series de monografías, noticiarios, boletines, números especiales. Como lo decía anteriormente, eh, puede existir una periodicidad regular. eh, Esto de las revistas, los periódicos, lo tienen. Ellas son regulares con su periodicidad. Siempre van a tener unos números que indican su cronología, ¿cierto? Volumen tal, número tal, capítulo tal, tomo tal, edición tal, porque a veces lo manejan edición 1, edición 2. Esto ya depende, como se los he dicho, del editor, ¿cierto? Por ejemplo, los noticiarios son constantes, pueden no estar impresos, ¿cierto? Los periódicos, como lo decía antes, pueden o no pueden estar impresos, que ya todo se está manejando es a nivel digital. Características de los elementos distintivos. Siempre deben tener un título. Siempre deben tener un título que menciona de qué trata el tema, ¿cierto? Y un título distintivo que me diga, bueno, como el ejemplo, o National Geographic título, ¿cierto? Y el título distintivo, Cosmos o Animales Fantásticos, o no sé, supervivencia, varía, ¿cierto? En el caso de las monografías, estas tienen un título para la colección y otro título específico para cada uno de sus fascículos, ¿cierto? Aquí viene la parte que está explicando. Algunas publicaciones seriadas tienen un subtítulo con el fin de complementar al título para hacerlo más explícito, ¿cierto? Entonces puede darme el título, los animales más extraños del mundo, puede ser el título, ¿cierto? Y puede tener un subtítulo explicándome por qué son los más increíbles o los más raros, o bueno, eso varía. Y realmente cuando tienen un título más explicativo lo hace más interesante. La designación numérica. Siempre se les asigna un número de consecutivo a lo largo de la conexión
en un lapso de tiempo a cada una de las partes, ya sea el fascículo o entregas de la publicación. En el caso de las entregas que conforman un volumen, a los volúmenes también se les asigna un número consecutivo. Cabe resaltar que algunas publicaciones no utilizan la expresión volumen, sino la del año, ¿cierto? No utilizan volumen, sino lo ponen por ciclos. Entonces, mm, 1-2022, ¿cierto? Entonces ya no estamos hablando de volumen 1, número 1, sino estamos hablando de 2022-1, ¿cierto? Designación cronológica. Corresponde a la fecha en la que aparece el fascículo o la entrega según la periodicidad establecida. La fecha se presenta como día, mes, año o también en términos de estación. Entonces tenemos pues las estaciones, generalmente esto ya es a nivel internacional, que las publicaciones donde existen las estaciones lo manejan así, pues ya saben que en tal mes pues es la estación del otoño, el verano y demás, entonces les es más fácil reconocerlo de esa manera. A nivel ya, por ejemplo, de Colombia, sí ya se manejan es por fechas. Periodicidad. Entonces, corresponde al intervalo de la aparición de dos números sucesivos en una publicación cuando la periodicidad es regular si se usa un término común. Entonces, como bien lo decía anteriormente, es regular si viene diaria, semanal, quincenal, mensual, bimensual. Lugar de publicación. Es el nombre de la localidad o ciudad o no sé, barrio donde se está editando la publicación, ¿cierto? Es donde se sitúa la entidad responsable por la publicación. Ojo ahí, no se debe confundir el lugar de edición con el lugar de impresión, ya que el lugar de impresión es donde se sitúa la imprenta. Entonces, hay editores, hacen su edición, su publicación, pero puede que en otra ciudad o en otro país inclusive hagan la imprenta de esta publicación. Entonces, por eso es ahí, no se debe confundir, ya que donde se edita es donde es responsable la entidad por su publicación, más no la imprenta. El editor es el responsable del contenido intelectual de la publicación. Algunas publicaciones seriadas, en especial de carácter monográficos, y las revistas asignan la coordinación de cada entrega para que se considere como una autoridad en el tema que se desarrolla. Entonces, manejan un tipo de mensajería que coordina las entregas de estas publicaciones, ya que pues hay obviamente escritores, ¿cierto? Escritores, ya sea escritores, editores, todos los que hacen posibles esas publicaciones, que no desean, pues, ser vistos ni reconocidos por temas de guardar una reserva. Entonces, contratan una empresa coordinadora que genere esas entregas para que el tema se desarrolle de la mejor manera. Su forma de adquisición es el dato que indica si la publicación es obtenida por compra, donación o canje. Entonces, pues por compra siempre van a haber unas páginas especiales de compra de libros, de compra de revistas, donde la persona que está interesada en la publicación adquiere su compra, ¿cierto? Entonces ya, por ejemplo, puede que algunas lo manejen contra entrega, como puede que ya tengan, digamos, métodos como PSE para de una vez yo pagar mi publicación y esperar a que me llegue mi publicación a mi casa. Está la donación, que generalmente eso se maneja en las bibliotecas públicas, hacen grandes donaciones, ¿cierto? Em, de libros que pronto están haciendo una campaña para que los niños de 3 a 5 años aprendan a leer de una manera más, digámoslo así, alegre. Entonces hacen campañas para que aprendan a leer, sí, pero de una manera didáctica y divertida. Entonces pueden aliarse con algunos editores y estos editores, por apoyar esta causa, entonces hacen una donación importante de varias publicaciones. O podemos hablar de un canje, que en este caso es, yo tengo libros viejitos, ¿cierto? Que ya no necesito,
pero los puedo cambiar por unos nuevos, ¿cierto? Entonces, también se hacen esos canjes. Yo te doy eh, lo que yo tengo en este momento, mis libros antiguos, para que otra persona los conozca, ¿cierto? Y tú me das unas nuevas publicaciones a mí. Entonces, así funcionaría el canje. La dirección postal. Para el profesional bibliotecólogo es el dato más relevante e importante, aquel que conduce a establecer un contacto para la adquisición de la publicación. Es sumamente importante establecer un contacto para la adquisición de esa publicación. ¿Listo? El ISSN, que es el número internacional normalizado para publicaciones seriadas, importantísimo porque es un código de identificación que utiliza un registro, pueden ser de números del 0 al 9. En algunas, a nivel nacional, utilizan una cifra o unas letras al final del número, ¿cierto? Como una verificación interna para ellos. La Biblioteca Nacional de Colombia recomienda que este número aparezca en el ángulo superior derecho de la cubierta de la portada u hoja titular, pues le ayuda a identificar con mayor rapidez el código de hacer la verificación de que realmente sí llegó a la publicación. Datos de indización. Es aquel que indica los nombres de los índices y servicios de abstract que registran y analizan los artículos de una revista. Este dato es muy importante, pues mide la calidad de la publicación y por tanto los procesos de selección y análisis. Entonces yo puedo ver si realmente en mi publicación llegó en un estado de calidad óptimo, su selección y su análisis estuvo correcto, ese proceso tan importante, porque esto no lo va a ver solamente una persona, sino lo van a ver muchísimas personas que estén interesadas en estas publicaciones. Entonces sirve demasiado para ver si realmente esta publicación llegó en un estado óptimo. Control de acceso a las publicaciones seriadas y publicaciones periódicas. Entonces, existen herramientas de control de existencia. Entre estas, y como les muestro en la imagen, está la tarjeta Cardex. En algún momento se utilizó, hay todavía empresas, ¿cierto? Entidades que la manejan, ¿cierto? Pero hoy en día existen unas plataformas que me generan electrónicamente esta misma tarjeta. Entonces, y tiene una memoria, un software inteligente que lo que hace es que ya me tipifica cuáles pueden ser mis artículos, mis referencias, cuál es la localización de ese artículo. Generalmente esto es una tarea un poco repetitiva, entonces la idea es que mi sistema tenga memoria. Pero entonces ya lo usan poco, pero en algún momento fue una herramienta muy, muy importante, pues me genera un control, ¿sí? De las publicaciones terciarias de la biblioteca con el fin de facilitar el acceso y la disponibilidad, ¿cierto? Cardex. Y su significado es el siguiente. Es un registro para las publicaciones seriadas existentes en una hemeroteca con indicación de años, volúmenes y números disponibles. Como lo dije anteriormente, puede que lo usen, eh, lo usarán muy pocas bibliotecas, muy pocas entidades, pero es una herramienta muy, muy, muy funcional y muy buena. Catálogos colectivos, también llamadas listas. Pueden albergar dos o más colecciones de publicaciones seriadas que pertenecen a varias instituciones, pero se relacionan en una sola institución. Se presentan en forma digital o física con el fin de facilitar la ubicación de las publicaciones. A una institución pueden llegar miles de publicaciones o colecciones y pues la idea de tener los catálogos colectivos es que no se vuelva un desorden y que cuando llegan de otras instituciones haya un control para saber que esta colección es de esa institución, pero yo tengo como tal una carpeta o un expediente donde yo voy a meter todas mis colecciones o un espacio donde yo meto todas mis colecciones, pero sé distintivamente de qué institución pertenecen, de qué institución me las hicieron llegar, ¿cierto? Además de la cinta bibliográfica, tienen una existencia exacta de sus volúmenes y títulos y se pueden identificar cambios sobre la misma como suspensiones por tiempos o denominación.
Entonces, puedo identificar mediante ese catálogo si alguna vez los volúmenes no se volvieron no volvieron a salir, ¿cierto? Porque les dieron una suspensión por un tiempo, ¿cierto? Entonces, el editor dijo, voy a hacer hasta acá, hasta este volumen, y hago un alto aquí y miro cuándo vuelva a ser la publicación del otro volumen. Entonces, esto pues me hace entender que sí, efectivamente, hubo un espacio en el que la publicación se dejó de, de publicar. Su finalidad es ser útil a la hora de selección, adquisición, cooperativa, acceso y obtención de la información. Vamos a hablar de las guías temáticas sobre los contenidos de las publicaciones seriadas, ¿cierto? Los llamados índices, o también llamados índices bibliográficos, realmente yo los conozco más como índices bibliográficos. Y para aquellos que estuvieron o trabajan en biblioteca, más que en la parte de archivo en biblioteca, son bien conocidos como índices bibliográficos. Son aquellos que registran las citas bibliográficas, especialmente de los artículos u otros trabajos, contenidos de revistas. Se organizan alfabéticamente bajo una serie de encabezamientos de materia o de palabras claves, ¿cierto? Estos índices bibliográficos los vemos generalmente en digital, ¿cierto? Porque ya tiene una memoria, ¿cierto? De software que me dice qué índice pertenece a cada artículo. Entonces ya tiene, y ya digamos yo le doy un encabezamiento por una palabra clave, ¿cierto? Existen otros tipos de índices que cubren otros temas, como por ejemplo los índices especializados que cumplen campos afines del conocimiento. Generalmente no se mezclan. Entonces, si tengo un índice bibliográfico de artículos varios, no los voy a mezclar con temas como, por ejemplo, los especializados que cubren campos afines al conocimiento, ¿sí? Porque me es más fácil a mí el día que me digan, digamos, yo soy la persona que está manejando los índices, necesito una publicación científica, ¿cierto? Pues yo ya sé que debo ir es a mi índice bibliográfico únicamente científico, entonces es muchísimo más fácil de identificar. Yo sé que si me piden otra cosa, pues ya me voy más al tema genérico eh, de artículos, revistas y demás. Y ocasionalmente incluyen índices de autores. Entonces, autores se refiere a su índice bibliográfico, ¿cierto? Entonces, todos los datos del autor en general, fechas de sus primeras obras, su nombre completo, entre otros. Directorios. Uno de los más conocidos y que incluye variedad de temas es el Periodicals Directory, publicado en 1932, ¿cierto? Para ser más específicos, es una base de datos bibliográfica que provee servicios de consulta sobre las publicaciones de tipos de revistas. Ulrich Web. Generalmente, bueno, o generalmente no, sino es una página web en donde yo voy a ingresar, ¿cierto? Creo un usuario. Eso sí, es importante recalcar que en Urich Web hay que pagar una membresía por la información que ellos me generan a mí. Entonces, debo pagar, realmente en este momento no sé cuánto es lo que se debe pagar para poder ingresar a Urich. Pero entonces es algo que debo pagar mensualmente para yo poder así consultar una base de datos bibliográfica. Es la verdad bastante interesante que haya una plataforma web que me dé absolutamente todo a manera de publicaciones de tipo revistas, ya que pues para muchos, y me incluyo, consultar revistas es mucho más, digámoslo así, didáctico que consultar un periódico, un libro, entonces creo que se genera un poquito más de empatía hacia las revistas, entonces qué mejor manera que manejarlo por la plataforma Ulrich. Realmente no creo que sea costosa, pero sí vale la pena darle una oportunidad a la plataforma web para poder consultar temas específicos
en tipos de publicaciones de revistas. El índice INSPEC. En los videos que el docente plasmó, em, nos montó a manera de que nosotros como estudiantes conociéramos un poquito más de los tipos de índices. Eh, yo realmente, pues, investigué, indagué sobre el INSPEC, creo. Entonces, creada por eh, Engineering and Technologies, eh, sus letras son IET. Esta destacada base de datos bibliográfico proporciona resúmenes e índices de los trabajos científicos y técnicos del mundo en física, ingeniería electrónica, electrónica, comunicaciones, ingeniería de control, informática, tecnología de información, fabricación, producción e ingeniería mecánica. El índice INSPEC también es un índice que se debe pagar, ¿cierto? Puesto que nos genera los resúmenes, ¿cierto? Muy pocas plataformas web le generan a unos resúmenes de trabajos científicos porque son trabajos dispendiosos, son de bastantes folios, ¿cierto? Porque es una investigación eh, muy profunda. Entonces, es muy difícil encontrar páginas que no me generen un costo y INSPEC es un índice de una plataforma web que sí me puede generar el resumen, ¿cierto? A veces por estar cortos de tiempo, pues no tenemos como la disponibilidad o el tiempo para leer todo un trabajo científico, un trabajo de electrónica, de ingeniería, de física. Entonces, pues procedemos más bien a darle una leída minuciosa al resumen, ¿cierto? Entonces, le damos una leída minuciosa y ya con eso entendemos cuál es el tema al que vamos a abarcar y al que podemos hablar y de pronto tener más ideas o digamos hacer una crítica constructiva. Bueno, esta fue mi exposición. Mm, aprendiendo bastante de este tema. Me gusta la materia. A nivel más que todo hablándolo a nivel de biblioteca, es muy interesante, es un mundo muy interesante. Y este trabajo de esta primera unidad, eh, digamos que me da una perspectiva más amplia, ¿cierto? De las publicaciones periódicas y las publicaciones seriadas. Entonces, no siendo más, le agradezco mucho al docente, pues permitirnos la oportunidad de poder expresar, de poder eh, proponer, bueno, generar este conocimiento, ¿cierto? Y de hacer este tipo de actividades que son tendientes de pronto a retarse con uno mismo y de decir, bueno, yo puedo exponer este tema y pues tengo un poquito de bases para hacerlo en cuanto al contenido que el docente ha dejado. Eh, muchísimas gracias y fin de la transmisión.